Hay un número que debería acompañar a cada boleto de lotería del mundo, justo al lado del premio mayor: la probabilidad de terminar en bancarrota después de ganarlo. Investigadores de la Universidad de Kentucky, en un estudio publicado sobre ganadores de lotería en Florida, encontraron algo que contradice por completo la fantasía de él y vivieron felices para siempre. Analizaron los registros de miles de ganadores y descubrieron que una parte significativa de ellos terminaba declarándose en bancarrota en los años siguientes, muchos de ellos en un plazo de apenas 3 a 5 años después de cobrar el premio. No es una leyenda urbana, no es una estadística inventada para asustar, es un patrón documentado, repetido una y otra vez, en distintos países, con distintos montos de premio, y con distintas personas que, en teoría, ya no tenían ningún motivo para preocuparse por dinero nunca más. Hoy vamos a entender por qué el dinero repentino, en lugar de resolver los problemas de una persona, muchas veces los multiplica. Y para eso, vamos a contar algunas de las historias reales más documentadas de ganadores que lo perdieron todo. Antes de llegar a las historias, hay que entender por qué esto ocurre con tanta frecuencia. Y no es casualidad. La organización financiera National Endowment for Financial Education en Estados Unidos ha señalado durante años que una proporción muy alta de personas que reciben una suma grande de dinero de forma repentina, ya sea por lotería, herencia o liquidación de una demanda, termina gastando o perdiendo esa fortuna en un periodo sorprendentemente corto. La cifra exacta varía según el estudio, pero el patrón se repite constantemente en la literatura financiera. El dinero que llega de golpe, sin un proceso de aprendizaje detrás, tiende a desaparecer igual de rápido de como llegó. La explicación no es tan simple como decir que la gente es descuidada con el dinero. Tiene que ver con algo más profundo. La mayoría de las personas nunca ha tenido que administrar una suma de esa magnitud, y de un día para otro se ven obligadas a tomar decisiones financieras complejas, sin experiencia previa, mientras al mismo tiempo enfrentan una presión social enorme de familiares, amigos y hasta desconocidos que de repente aparecen con pedidos, inversiones seguras y necesidades urgentes. A eso hay que sumarle otro factor que los economistas llaman el efecto de anclaje del estilo de vida. Una vez que alguien empieza a gastar a un nivel más alto, comprar casas, autos, hacer regalos, invertir en negocios sin experiencia, ese nuevo estándar de vida se vuelve la nueva normalidad, y es extremadamente difícil volver atrás una vez que el dinero empieza a agotarse. Con esos dos factores en mente, la fantasía de gano la lotería y mis problemas se acaban empieza a verse muy distinta, y las historias reales lo confirman de una forma brutal. En 1988, un hombre llamado William Bode Post ganó más de 16 millones de dólares en la Lotería de Pensilvania. Según reportes ampliamente documentados en medios estadounidenses de la época, apenas unos meses después de cobrar el premio, su propio hermano fue arrestado por intentar contratar a alguien para asesinarlo, con la esperanza de heredar parte del dinero. Post también enfrentó demandas de una expareja que reclamaba una porción de las ganancias. Invirtió en negocios que fracasaron, y en menos de una década se declaró en bancarrota, terminando sus últimos años viviendo de un modesto cheque de discapacidad. Otro caso ampliamente cubierto por la prensa es el de Evelyn Adams, una mujer de Nueva Jersey que tuvo la suerte, extremadamente rara desde el punto de vista estadístico, de ganar la lotería 2 veces en la década de 1980, acumulando un total cercano a los 5,5 millones de dólares. Según sus propias declaraciones recogidas en distintos reportajes, buena parte de esa fortuna terminó perdida en casinos de Atlantic City y en préstamos a familiares que nunca fueron devueltos. Años después, medios como The New York Times documentaron que Adams terminó viviendo en un tráiler. Uno de los casos más extremos y trágicos es el de Abraham Shakespeare, un hombre de Florida que ganó cerca de 30 millones de dólares en 2006. Según la cobertura judicial del caso, ampliamente reportada por medios estadounidenses, Shakespeare
Fue asesinado en 2009 por una mujer que se había ganado su confianza bajo la promesa de ayudarlo a administrar el dinero, y que terminó siendo condenada por su asesinato. Es, quizás, el ejemplo más extremo de cómo un premio de lotería puede convertir a una persona en blanco de quienes buscan aprovecharse de esa fortuna repentina. Y no todos los casos terminan en tragedia total. El de Jack Whittaker, ganador de un premio de Powerball de más de $300 millones en West Virginia en el año 2002, uno de los más grandes de la historia hasta ese momento, es distinto, pero igual de revelador. Según reportes de la época, incluyendo cobertura de la cadena ABC News, Whittaker enfrentó una cadena de problemas personales y familiares tras ganar el premio. Le robaron grandes sumas de dinero en efectivo en más de una ocasión. Su nieta, a quien había consentido económicamente de forma desmedida, murió en circunstancias relacionadas con problemas de adicción, y el propio Whittaker declaró públicamente, en varias entrevistas, que hubiera preferido nunca haber comprado ese boleto. Estos no son casos aislados presentados para generar morbo. Son ejemplos documentados de un patrón que se repite con tanta frecuencia que hoy existe un término no oficial, pero ampliamente usado en medios financieros para describirlo: la maldición de la lotería. Más allá de las malas inversiones o las estafas, hay un fenómeno social que casi ningún ganador anticipa: la forma en que el dinero transforma, casi de inmediato, las relaciones con las personas más cercanas. Asesores financieros que trabajan específicamente con ganadores de lotería, como los citados en reportajes de la revista Forbes sobre este tema, coinciden en un patrón muy claro. En las semanas posteriores a hacerse público un premio grande, es común que aparezcan familiares lejanos, viejos conocidos e incluso completos desconocidos, pidiendo préstamos, oportunidades de inversión o simplemente dinero directo, apelando a la amistad, al parentesco o incluso a la culpa. El problema no es únicamente el acoso constante, es la posición imposible en la que queda el ganador. Decir que no genera resentimiento y rupturas familiares, mientras que decir que sí, de forma repetida, puede vaciar la fortuna en cuestión de meses, y al mismo tiempo, generar una dependencia insana en las personas que reciben ese dinero. Varios ganadores entrevistados a lo largo de los años por medios como CNBC han descrito una sensación muy similar: la imposibilidad de saber, de ahí en adelante, quién realmente los aprecia por quienes son y quién solo se acerca por el dinero. Esa incertidumbre, sostenida durante años, ha sido señalada por psicólogos financieros como una de las principales fuentes de aislamiento social entre grandes ganadores de lotería, incluso cuando el dinero en sí se administra correctamente. Aquí llegamos a la parte menos hablada de toda esta historia, y quizás la más importante: lo que le pasa a la mente de una persona cuando de un día para otro deja de tener que trabajar, ahorrar o planear a largo plazo de la manera en que lo hacía antes. Investigaciones en psicología financiera, como las recogidas por la Asociación Americana de Psicología en distintos artículos sobre bienestar y riqueza súbita, señalan que el trabajo y las metas financieras a largo plazo cumplen una función psicológica que va mucho más allá del dinero en sí. Dan estructura al día, sentido de propósito y una razón concreta para levantarse cada mañana. Cuando esa estructura desaparece de golpe, sin ser reemplazada por algo igual de significativo, muchos ganadores reportan una sensación inesperada de vacío, incluso de depresión, a pesar de tener resuelto por completo cualquier problema económico. Este fenómeno ha sido documentado en entrevistas con ganadores por publicaciones como The Guardian, donde varios describen la extraña sensación de haber perdido el propósito que antes les daba su trabajo diario, sin haber encontrado todavía algo que lo reemplace. A eso se suma la ansiedad de gestionar una suma de dinero mucho más grande que cualquier cosa que hayan manejado antes. Tomar decisiones de inversión, protegerse legalmente, decidir cuánto dar y a quién. Todo esto sin experiencia previa genera un nivel de estrés que muchos asesores financieros describen como comparable al de gestionar una empresa completa, de un día para otro, sin ningún tipo de entrenamiento previo. Lo que estas historias reales nos muestran, una y otra vez, es que el dinero por sí solo no viene con instrucciones, no enseña a decir que no a un familiar,
no protege de estafadores que huelen una oportunidad a kilómetros de distancia y desde luego no reemplaza el sentido de propósito que muchas personas construyen durante años a través del trabajo y las metas alcanzadas poco a poco. Ganar la lotería no es, como muchos imaginan, el final feliz de una historia. Es, en realidad, el comienzo de un examen para el que casi nadie está preparado y que un número sorprendente de personas termina reprobando. Así que, la próxima vez que compres un boleto y sueñes despierto con lo que harías si ganaras, quizás valga la pena pensarlo un poco más allá del primer año, porque como demuestran estas historias, ganar el premio es solo el principio del verdadero desafío. Si te interesó este viaje por la psicología y las historias reales detrás de la fortuna repentina, déjame un like y suscríbete, porque en el canal seguimos explorando los rincones más fascinantes y más incómodos de la mente humana.